Queridos amigos, amigas, estamos aquí en tu semana de familia Invencibles con Dios y el tema de hoy es Invencibles en el perdón. Un hombre rico de Escocia había prestado en vida mucho dinero a varias personas. Siendo que él era muy considerado, trataba con cariño a sus deudores. Y cuando se daba cuenta de que era imposible que le pagaran, ponía debajo en la cuenta su firma con la siguiente palabra: perdonado. Después de su muerte, su esposa se dio cuenta que era mucho el dinero que amparaban las notas perdonadas y se dio a la tarea de cobrarlas. Tuvo que iniciar muchos juicios legales hasta que el juez, al examinar uno de los casos, le preguntó: «Señora, ¿es esta la firma de su esposo?» Y ella contestó: «Sí, de eso no hay duda». Entonces aquel juez dijo: «No hay nada que obligue a estas personas a pagar, porque su mismo esposo ha escrito la palabra perdonado». Sabes, mi amigo, mi amiga, en la Biblia Jesús nos invita a perdonarnos los unos a los otros. Pero, ¿es eso fácil? De ninguna manera, ¿verdad? No es fácil perdonar. En las relaciones con los hijos, con los padres, con la pareja, con los amigos, el perdón tiene un poder curativo. Y vamos a repasar en la Biblia algunos ejemplos de perdón para ver cómo el perdón nos puede hacer invencibles en Dios. ¿Sabes? El perdón te conduce a recibir y a hacer bendición. Eso es lo que podemos ver en la historia de José. Yo quiero invitarte a abrir la Biblia en Génesis capítulo 45. ¿Tienes allí la Biblia? Génesis capítulo 45. Vamos a leer allí una parte de la historia. Pero antes, déjame explicarte un poco por qué hablamos del perdón en la historia de José. José fue hijo de Jacob. Tenía 11 hermanos. Y ustedes saben, amigos, que cuando hay bastantes hermanos, siempre hay diferencias entre hermanos, ¿verdad? Si tú tienes hermanos, sabes muy bien que en algún momento en la niñez, hasta en la adolescencia, de repente en la juventud y posiblemente también en la adultez, siempre hay diferencias entre los hermanos. A veces hay peleas entre los hermanos. Y eso no era la excepción en la historia y en la vida de José, en la familia de José. También había diferencias, también había peleas, pero la situación en la familia de José fue un caso extremo. Los hermanos de José le tenían envidia, le tenían cólera e intentaron matarlo. Lo prendieron un día que él fue a visitarlos mientras ellos pastaban las ovejas. Lo prendieron, lo maltrataron, querían matarlo, pero alguien por allí lo defendió y lo colocaron en una cisterna vacía, sin agua. Ellos posiblemente querían dejarlo allí para que muriese. Pero cuando apareció una caravana de comerciantes, algunos hermanos de José que estaban allí en ese momento, pensaron en lucrar con la vida de José. Y lo que hicieron fue vender a José. Ellos vendieron a José por un puñado de monedas y mintieron a su padre sobre el paradero de José. José fue con esos comerciantes a tierras desconocidas. Ahora imagínate que tus hermanos hicieran eso contigo. ¿Cómo te sentirías de dejar la casa de tus padres que tú tanto quieres, que tú tanto amas? ¿Cómo te sentirías ante esa traición por medio de tus hermanos? ¿Cómo te sentirías habiendo escuchado de la boca de tus hermanos que te van a matar, que van a acabar con tu vida, que no sirves para nada, que no significas nada para ellos, que si es posible no hay ni siquiera un lazo consanguíneo con ellos y mejor te vendemos por algo, por unas minucias, porque no vales? Quizás tú has recibido así maltratos de las personas que has amado o que amas. Quizás has recibido maltratos en tu casa de parte de tus hermanos, de parte de tus hermanas. Quizás hasta las palabras que acabé de mencionar sobre muerte, traición, también tú has escuchado de la boca de ellos. José vivió esa experiencia. José tuvo ese sentimiento en su corazón. Mientras él se trasladaba con los comerciantes, quizás encadenado,
como cualquier otro esclavo vendido. Él miraba las llanuras donde vivía su padre, a la distancia, a lo lejos, y él oraba en su corazón diciendo: Señor, acompáñame a donde voy. José fue vendido en Egipto a Potifar. Y allí en Egipto él empezó a prosperar. Le empezó a ir bien las cosas porque estaba con Dios. Allí en ese lugar, infelizmente, la mujer de Potifar lo acusó de maltratarla, de violarla. Y entonces Potifar se enfadó y José acabó en la cárcel. Cualquiera pensaría, a una simple vista de la historia de José, que las cosas en su vida iban de mal en peor. Primero fue golpeado, fue casi muerto, fue vendido como esclavo, acabó en la cárcel. Pareciera ser que la vida de José tenía un destino totalmente terrible, pero José creía en su corazón que Dios estaba con él. En cierta ocasión, José interpretó sueños a las personas que estaban presas con él. Un día, Faraón, para resumir toda la historia, un día Faraón tuvo sueños y uno de los hombres que estaba con él, que había sido restituido a su puesto, se acercó a Faraón y le dijo: Faraón, yo conozco a un hombre que interpreta los sueños. Y entonces Faraón estaba muy interesado porque nadie en su reino conseguía interpretarle los sueños que él tenía. Entonces Faraón envió llamar a ese hombre y aquel hombre era José. José llegó a la presencia de Faraón, interpretó el sueño, dio consejos de lo que se podría hacer sobre ese sueño, porque se venían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y Faraón vio en José un joven sabio, un joven capaz de liderar este asunto difícil que se venía por delante. Y Faraón lo empoderó y lo denominó o lo eligió como su segundo en el mando en todo Egipto. ¿Sabes? Dios tiene planes que uno no se imagina con nuestra vida. Yo pienso que José ni se imaginó a dónde iba a llegar. Lo único que él hacía es confiar en el Señor en todo momento y en todo lugar. ¿Sabes, mi amigo, amiga? José estaba como gobernante de Egipto y un día sus hermanos llegaron buscando comida porque ya había llegado el periodo de la hambruna. Ahora imagínate, tú parado allí con tus vestiduras reales como un príncipe, recibiendo a tus hermanos que vienen allí con necesidades. Tú estás con todo el poder para vengarte, para ejecutarlos, para matarlos, para castigarlos, para destruirlos por todo lo que te hicieron. Pero José no hizo eso, porque José tenía en su corazón al Dios que lo había guiado a lo largo de su vida. Lee conmigo Génesis 45, 4 al 5. Dice la palabra de Dios así. ¿Lo tienes? Abre la Biblia conmigo, vamos juntos. Dice así Génesis 45, 4 al 5. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni os pese haberme vendido para acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Sabes, mi querido amigo, amiga? Es una escena realmente impactante si tú te pones a imaginar ese momento, como José parado delante de sus hermanos. Él tenía a su mando soldados, un ejército a su mando. Él podía simplemente decir: ataquen, golpéenlos, no sé, muchas cosas podría haber ocurrido en ese momento. Pero ni sus hermanos se imaginaban quién era el que estaba allí, y él no sabía cómo expresarle a sus hermanos que él estaba en ese lugar por voluntad de Dios. Y allí en ese momento José les dice: acérquense, acérquense a mí, yo soy su hermano José. Él no actuó como cualquiera hubiese actuado,
porque él sabía algo. Dios estaba con él. Aquí en este versículo, José dice, Dios me envió delante de vosotros. ¿Cómo puede decir José, Dios me envió? ¿Cómo puede decir Dios me envió si fue castigado, si fue golpeado, si fue colocado en una cisterna, si fue vendido, si fue a parar en una cárcel? ¿Cómo? ¿Sabes, amigo, amiga? Su cercana relación con Dios le daba a él otra visión de la realidad. Cuando uno está cerca de Dios, Dios te da su óptica de ver la realidad. Y tú necesitas acercarte a Dios para tener la óptica con la cual Él ve las cosas. Y Él no está viendo solo un momento presente. Dios está viendo todo el panorama mayor. Dios está viendo todo el espectro de tu existencia. Tú puedes depositar tu confianza plenamente en Dios. Eso te va a dar a ti la seguridad y la certeza de que todo lo malo que está apareciendo en tu vida no va a ser para siempre. Dios tiene planes mayores para ti. Para José, Dios moldeó la historia de su vida. Para José, Dios estaba al control de su vida. Y por lo tanto, si Dios estaba al control de su vida, él no tenía nada contra sus hermanos, porque para él todo eso fue parte de un plan divino. Es interesante ver cómo él ve esa perspectiva. Querido amigo, amiga, él pasó por todas estas situaciones dolorosas para llegar a ser bendición para otros. ¿Te has puesto a pensar ya qué tipo de bendición vas a ser tú para otros, ya que de repente estás pasando por luchas y situaciones difíciles? ¿Te has puesto a pensar? En esta historia, en esta parte de la historia de José, podemos ver que perdonar nos permite a nosotros recibir bendición y ser una bendición. José perdonó y recibió la bendición de estar en una posición especial donde Dios lo colocó. Pero también él fue bendición, porque en esos momentos sus hermanos pasaban por necesidad y él fue bendición para ellos. Y por esa bendición, de esa generación, de los padres de ellos, de esas familias, salió el pueblo de Israel. Fue bendición para supervivencia. Dios estaba con él. Pero de la historia de José, también nosotros podemos ver que el perdón restaura y redime. Años después de esta escena que acabamos de leer, su padre murió y sus hermanos temían que José se vengara de ellos. Ante ese temor, sus hermanos se acercaron hacia él, y se postraron delante de él, diciendo, somos tus siervos. Nos humillamos delante de ti, porque pensaban que José, ya como su padre murió, se iba a vengar, pero José no tuvo esa intención. En Éxodo, capítulo 50, versículo 19 y 20, dice la palabra de Dios así: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Querido amigo, amiga, nosotros no nos podemos colocar en el lugar de Dios. José tenía bien claro que el que hace justicia es Dios, y él no podía estar en el lugar de él. Amigo, amiga, perdonar nos permite a nosotros continuar con nuestra vida. Perdonar nos permite sanar heridas, nos permite redimir a otras personas también, nos permite restaurar aquello que de repente se está resquebrajando, aquello que se está destruyendo, aquello que se está perdiendo. ¿Sabes? En la Biblia también encontramos que nosotros debemos perdonar tal como Cristo nos perdonó. Y vamos a abrir la Biblia en Colosenses 3:13. Busca allí en tu Biblia conmigo, en Colosenses capítulo 3, versículo 13. ¿Tienes allí la palabra de Dios? Dice así Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo
vosotros. ¿Sabes qué, amigo, amiga? Jesús nos enseñó el perdón. Él nos enseñó el perdón con su vida, porque Él dejó su vida para que nosotros podamos ser perdonados. Él nos enseñó el perdón y es por eso que Él nos dice aquí, soportándoos, sopórtense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros. De la manera que Cristo os perdonó, también perdonen ustedes. El perdón de Jesús no tiene límites. El perdón de Dios es infinito. Porque ¿quién puede perdonar a pecadores como nosotros? ¿Quién podría? Jesús no solamente te ofrece perdón, también te ofrece restauración total. Cuando perdonamos a otros, dejamos de guardar resentimiento y no insistimos en pedir una compensación por el daño que nos hayan hecho o por la pérdida que hayamos podido sufrir. El perdón restaura el corazón de la persona herida. Ahora, debemos tener en cuenta que tanto pedir perdón como aceptar las disculpas de otra persona nos puede ayudar no solo a sanar heridas, sino también a dejar ir, a aliviarnos de rencores, de culpas, de sentimientos negativos y poner la mirada hacia adelante. Dejar que el perdón se lleve el odio y el resentimiento puede abrirnos paso al alivio emocional. El apóstol pidió que miráramos a Jesús como nuestro ejemplo de perdón, ya que Él nos perdonó mucho. Nosotros también podemos perdonar. Perdonar no significa olvidar lo que pasó, sino desprenderse de los sentimientos que nos apagan y nos llenan de ira. Es, en definitiva, reconocer que hay más de una forma de ver. Es pararse desde otro ángulo y ponerse en los zapatos del otro. Quizás aquellas personas que te han causado ese daño tan profundo están dentro de tu familia. Quizás te han causado daño, te han causado heridas. En este momento probablemente tú estás pasando por esas circunstancias de rencor. Tienes en tu corazón sed de venganza de repente. Pero todo eso te va a lastimar más. Pero todo eso te va a herir más. Si tú sigues adelante con esos sentimientos, si tú sigues adelante con esos planes de venganza, eso te va a herir más. Quizás estoy hablando en este momento para una familia, para una pareja, para un matrimonio, en donde no hay perdón, en donde siempre hay culpa, en donde siempre hay reproche, en donde siempre hay esos momentos en los cuales se lastiman el uno al otro y nunca se pide el perdón. Y están los sentimientos negativos acumulados en tu corazón y no puedes vivir y no puedes ser feliz. Es necesario pedir perdón porque podemos ser invencibles en el perdón. Así como Cristo te puede perdonar, tú también busca ese perdón. Recuerda que el perdón nos hace invencibles en el nombre de Dios. Yo sé que en este momento tú me estás viendo y estás sentado, sentada allí al lado de tu familia. Y si no estás al lado de tu familia, llama a tu esposa, llama a tu esposo, llama a tus hijos, reúnete allí en este momento y pídanse perdón. En este instante acércate a tu esposa, a tu esposo y dile, amor, perdóname. No te quise lastimar así. No quise que las cosas sucedieran así. Perdóname. Si es que aún hay espacio en tu corazón, perdóname. El perdón restaura. El perdón alivia. Pon tu mira en Jesús y permite que Él te ayude a perdonar. El día de hoy, yo quiero invitarte para que podamos orar por esto, para que juntos podamos llegar delante de la presencia de Dios y oremos para que Dios nos ayude a perdonar. Y así como nos ayude a perdonar, también nos ayude a pedir perdón. Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, venimos delante de tu presencia, Señor, porque necesitamos en primer lugar tu perdón, para que tu perdón nos calme, nos tranquilice, nos restaure. También necesitamos, Señor, que tú nos ayudes a perdonar. Nos ayudes a perdonar a las personas que nos han hecho daño, personas que nos han maltratado con palabras, con acciones. Ayúdanos a perdonar y también ayúdanos a pedir perdón a aquellas personas que hemos lastimado. Señor, restaura nuestra familia, restaura nuestro hogar. A aquellas personas que están orando conmigo en este momento, Señor,
bendícelas. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.